Tardes, estamos en una nueva reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas en el marco de este ciclo de elecciones en el mundo. Eh, Hoy, 15 de abril, vamos a analizar las próximas elecciones en India, o Bharat, como se ha redenominado el país. En estas elecciones se pone en juego la reelección del primer ministro Modi y son elecciones que obviamente tienen impacto global y regional muy importantes por la relevancia que adquirió India en las últimas décadas en la política internacional. Bueno, mantenemos nuestra dinámica de conversatorio de exposiciones breves para que circule la palabra y bueno, le cedo el micrófono para empezar a Florencia Rubiolo. Gracias, Julio, y gracias por la invitación. Voy a ser breve, tengo entendido que son más o menos 7 minutos eh, aproximadamente. Voy a ir con un enfoque más de política internacional de India, pensando en su política exterior y en su posicionamiento en lo que es el Indo-Pacífico, por decirlo de alguna forma. Eh, Después podemos entrar en la definición de si Indo-Pacífico es una categoría eh, concreta, material, ideacional, etcétera. Pero dejando eso de lado, en primer lugar, en términos generales, las elecciones indias representan, como saben todos ustedes, las elecciones más grandes del mundo, la historia, estas es particularmente la historia mundial por la cantidad de electores que va a estar implicados, 950 millones de personas. Eh, en términos de política exterior y con la posibilidad de que Modi continúe encabezando el país en estas elecciones, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que podemos esperar de una forma? India, en primer lugar, en términos de geopolítica, ha mantenido un tradicional posicionamiento neutral, muy evidenciado hoy en el conflicto de Ucrania, donde es una de las grandes potencias que no aplica las sanciones a Rusia, que de hecho ha mantenido una relación comercial sostenida con el país, así como lo ha hecho China, por ejemplo, hablando de otro grande del este asiático. Esto, en primer lugar, seguramente haya una continuidad en este sentido, más allá de que uno puede pensar que la política exterior india ha buscado, sobre todo en los últimos 5 años, 7 años, uno podría decir con la reorientación de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico, esta definición geográfica de Indo-Pacífico y el lugar que la política exterior norteamericana le otorgó a India dentro del espacio asiático en relación a la presencia china. eh, India de alguna forma, o Modi de alguna forma, en su política exterior, ha calibrado la relación con China, de la cual, potencia de la cual depende, no solo en términos económicos, porque dado que en términos comerciales es su principal socio y además tiene eh, eh, India tiene un déficit de más de 50.000 millones de dólares en su comercio exterior, entonces es algo que también condiciona la relación. También tiene un vínculo de inversiones muy fuerte con China. Y esto ha llevado a que, a pesar de que entre ambos países tienen fuertes disputas territoriales, principalmente, que algunos estallidos en los últimos años, eh, India ha mantenido una política que uno puede decir de hedging o balance, por traducirlo de alguna forma, que es eh, tener a China cerca y Estados Unidos cerca. Digamos, no ha tenido una política de elección. A este punto quiero ir, ¿no? Particularmente. Y es muy posible que si Modi continúa en el poder, esta siga siendo la tónica de su política exterior, sin elegir entre China o Estados Unidos. Creo que también es importante resaltar la política de acercamiento que ha tenido India y de diversificación de lazos externos, sobre todo políticos y de seguridad estratégicos, no solo con Estados Unidos, sino también con Japón, con Australia y con Corea del Sur, dos de los grandes aliados norteamericanos en el este asiático. Esto tiene que ver con la misma política del balance en el Indo-Pacífico que se plantea respecto de China.
tratando siempre de no hablar de contener a China, sino de equilibrarla, que no es lo mismo en términos retóricos. Y por último, una pregunta que suele surgir mucho es, bueno, ¿cómo se posiciona China? Julio planteó una de las grandes potencias mundiales, sin duda, quinta economía del mundo en términos de PBI, el año pasado sobrepasó al Reino Unido. Sin embargo, en términos de PBI per cápita, es una economía bastante inferior, por ejemplo, a Brasil. Representa un cuarto del PBI de Brasil y un sexto del PBI de China, el PBI per cápita de India, como para tener en cuenta cuando uno piensa en BRICS, por ejemplo. Eh, y la posibilidad de que compita con China por el poderío regional o mundial proyectado desde Asia, hoy no es una posibilidad. India no está hoy en posición en términos geopolíticos y geoeconómicos de competir con China por estos indicadores, aparte de que podemos hablar de el nivel de inversión, el nivel de participación en la inversión global, el nivel de participación en el comercio global, el nivel de producción, entre otros indicadores que llevan a pensar, que llevan a ver que hoy India no es una competencia respecto de China, aunque sin duda es una de las mayores potencias globales hoy en día. Gracias. Te cierro acá. Bueno, muchas gracias, Florencia. Ahora, bueno, siguiendo un poco el orden que habíamos previsto, Manuel Gonzalo, te cedemos el micrófono. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer poder estar con ustedes. Bueno, a ver, algo de las elecciones, eh, se eligen 543 miembros para el Lok Sabha, que se dice, ¿no? Eh, Son efectivamente las elecciones más grandes del mundo, entre 900 y 1.000 millones de personas van a votar. Y se extienden por 44 días, ¿sí? Se estima que los resultados van a estar el 4 de junio. Eso más en términos formales. Se espera que, digamos, que el BGP se imponga y entiendo, yo creo que obviamente se va a imponer y puede ser una elección bastante fuerte en términos del BGP, lo que marcaría el tercer mandato de Moody y del BGP y confirma cierta estatura de Moody en términos de un líder muy importante en India. Al BCP le gusta, me parece, compararlo más con Indira Gandhi que con Nehru, pero me parece que con este tercer mandato de Moody, Moody se posiciona en esas ligas, eso en términos así más generales. ¿Por qué sería digamos, a qué se debe digamos, el posible triunfo del BGP? A mí me parece que ahí hay un elemento que es central, que es el crecimiento económico que viene sosteniendo India, 6,5 puntos interanual desde todo este siglo. No es exclusivo de Moody, digamos. Antes de Moody ya, digamos, el crecimiento estaba marcado, pero con Moody incluso se acelera. Es un crecimiento que si bien uno puede decir, efectivamente, empeora la distribución del ingreso, eso es verdad, como en el capitalismo cuando se crece fuerte, existen procesos de empeoramiento de la distribución del ingreso, al mismo tiempo los de abajo están mejor. Digamos, la infraestructura llega, eh, digamos, hay, por ejemplo, si uno mira números de electrificación, rutas, etcétera, en India, son números no a la China, pero que son muy fuertes. Entonces diría, un crecimiento económico muy fuerte que llega al conjunto de la población y que genera una cierta proyección en las familias indias. Hoy en las familias indias saben que si tienen un hijo, va a haber un cierto ascenso social, ¿sí? Algo que tal vez en Argentina es una incertidumbre. Entonces, me parece que ahí hay el elemento del crecimiento económico, material y que llega, es muy importante. Moody en sí, la figura de él en sí, es un tipo, por así decirlo, no es upper caste, le llega muy bien a las castas bajas,
habla para la India rural, es un líder carismático muy fuerte, ¿sí? Como todos los líderes en India, eso digamos, también hay que marcarlo, India tiene líderes importantes. Entonces, la figura de Moody en sí, y el tercer elemento que tal vez destacaría es la construcción del BJP en términos del nacionalismo hindú, en una India que efectivamente es mayoritariamente hindú. Me parece que el BJP se transformó en una máquina electoral, o sea, para adentro, en una población, digamos, mayoritariamente hindú, si haces política levantando la simbología hindú, esto es muy importante para las elecciones. Entonces, a mí me parece que pasa un poco por esos tres ejes, digamos, la explicación del triunfo de Moody, y obviamente, eso digo para adentro, ¿no? Y para afuera, hoy India está en un momento, una suerte geográfica y en un momento geopolítico que puede jugar al Indo-Pacífico, que puede jugar al sur global, que puede jugar a los BRICS, entonces tiene mucho margen de moverse. Si bien sí me parece que el Indo-Pacífico es la plataforma principal, y para los Estados Unidos, digamos, por ejemplo, un dato, India hace 2 décadas que tiene un déficit fiscal de 6 puntos, casi al mismo ritmo que el crecimiento económico. Ni Estados Unidos ni el FMI se puso muy nervioso por el déficit fiscal de India. En ese sentido, digamos, hay claramente una relación con los Estados Unidos que viene creciendo, no es nueva, ya desde Obama, Trump, desde básicamente un poco digamos, con la caída del muro y la emergencia de China, ahí ha habido una convergencia de intereses, como dice Jay Shankar, que me parece que, ahí sí me parece que, digamos, la relación con Estados Unidos está creciendo mucho más fuerte que lo de con China. Digamos, la relación con China en verdad es vista como una vulnerabilidad, digamos. Si uno mira, por ejemplo, las importaciones del sector médico, lo que quiere hacer muy es sustituir importaciones de China. Eso está en todos los documentos oficiales de India, se pone así. Entonces, lo que India está tratando de hacer es tratar de disminuir su vulnerabilidad con China, en particular importaciones de máquina y equipo, energía, bueno, distinto de todo lo que es manufactura, por así decirlo. Eh, y con Estados Unidos ha encontrado una relación de mucha complementación, basada principalmente en telecomunicaciones, en real estate, en nuclear. Así que bueno, cortaría un poco acá y le doy paso a Lía, que también es una gran referente en el tema. Muchas gracias, Manuel. Bueno, y ahora es el turno de Lía Rodríguez de la Vega. Bueno, muchas gracias por la invitación a los compañeros, un lujo. Tomo todo lo que dijeron Flor y Manuel, y entonces me centro en algunas cosas que yo estoy mirando básicamente, porque como bien dice Flor, digamos, inclusive mi mirada de lo internacional tiene mucho que ver con la cuestión cultural. Entonces, en primer lugar, estoy mirando la estrategia electoral. Es muy interesante este tema de canibalización que tiene el BJP sobre los otros partidos. Desde que Modi gana en 2014 hasta ahora, hay 25 grandes líderes que se han pasado, por así decirlo, de su partido político al BJP. Muchas veces asociado esto a agencias anticorrupción que empiezan a investigar a un líder político y, digamos, cuando esa investigación avanza, estos políticos terminan afiliándose al BJP y en un tiempo prudencial esa investigación llega a la nada, ¿no? Pasó hace poco terriblemente con Nitish Kumar, que es el líder de Bihar, que estaba en esta alianza india que constituyeron los partidos de oposición con el Congreso Nacional Indio, y se pasa a poco de comenzar las elecciones, vuelve, digamos, ha estado yendo y viniendo a la alianza del BJP y la del Partido del Congreso. Entonces, eso como primera estrategia, digamos, la canibalización sobre los otros partidos, que es una cosa permanente y que a veces llega absolutamente de manera cuasi inesperada. En segundo lugar, retomo un elemento que señalaba Manuel, que también es muy interesante, de toda la gestión de Modi, que tiene que ver con el nuevo bienestarismo, ¿no? Esa idea de que hay un acuerdo dentro del BJP específicamente en esta gestión de bajar a asegurar bienes materiales concretos. Por ejemplo,
yo proveo cilindros de gas a mujeres rurales, proveo el 55 litros de agua potable per cápita para los hogares vulnerables, sobre todo en zonas rurales, pero no solamente, digamos, el agua es un problema bastante importante en distintas zonas de la India. Estoy facilitando préstamos para emprendedores nuevos y eso tiene un impacto que va creciendo de a poquitito en esos emprendedores en la economía nacional. Y por otro lado, estoy subvencionando vivienda, ¿no? Que hace que haya, digamos, un correlato con algo que Manuel menciona siempre, que es el tema del crecimiento de la construcción en India. Entonces, esa mirada de Modi tiene que ver con ese nuevo bienestarismo, por así llamarlo. Y por último, una cosa que a mí me interesa mucho en particular es que tradicionalmente, digamos, una cosa que se le critica mucho al BJP es esta cuestión de que India siempre ha tenido esa imagen de proyección al exterior, de ser un país profundamente secular, digamos, si hay un país ejemplar en términos de la gestión de la diversidad, tratando de que esa pluralidad enorme que tiene tenga lugar permanentemente, ha sido India. Sin embargo, Modi juega a varios frentes, digamos, en ese sentido, pero una cosa que a mí me preocupa mucho, porque esto además se proyecta claramente al exterior, es que en algunos lugares eh, tienen un manejo un poco ríspido, para mí, claramente es útil para el BJP en las elecciones, acerca de las diversidades que surgen. Por ejemplo, en Maharashtra, con el tema de las reservas para las castas, en general los sectores más acomodados de la sociedad, las castas más altas, se quejan siempre de que se gasta mucha plata en ayudar a los más vulnerables, ¿no? Y como eso significa sacarles lugares de puestos de trabajo en el gobierno, en la estructura gubernamental y en instituciones académicas superiores, lo que hacen es cíclico. Cada 4 o 5 años hay manifestaciones terribles. Por ejemplo, en Maharashtra, los Maratha, que son el estamento social que domina el Estado, está pidiendo ahora un estatus de other backward classes. Entonces, lo que hace el BJP, a modo de ejemplo, porque lo hace en distintos estados, como hay un tope por ley de cuánto puedo tener yo en términos de la población que tengo, en términos de reserva, no puede ser más del 50% de la población que tengo, eh, el BJP dice, bueno, les damos un 10% aparte, porque ese 50% de reservas ya lo tenemos cubierto. Bueno, esto es imposible, no se va a sostener judicialmente. Y entonces lo que eso hace es acrecentar en alguna medida el conflicto social en base a líneas identitarias. Y pasa lo mismo con zonas donde las tribus son más importantes, inclusive en Jammu y Cachemira, donde uno podría pensar que el eje está puesto en otro tipo de violencia, más separatista, y sin embargo también hay este tipo de violencia. Entonces me parece muy interesante ver cómo pivotean en distintos tipos de diversidades, ¿no? Y la última cosa eh, es esta idea de que me parece que Modi entra dentro de ese grupo de las nuevas derechas que no vienen a beneficiar solo a determinados sectores económicos, por poner una cosa muy obvia y si ustedes quieren una interpretación muy lineal, sino que viene a cambiar relaciones sociales. Y el hecho de que Modi en su segundo mandato haya tenido una ganancia mucho mayor que en el 2014 y que en el 2024 estén llamando no solamente a proveer al tercer mandato de Modi, sino a ir por 400 escaños de los 543, me parece que es un indicador importante de cómo esas relaciones sociales están efectivamente cambiando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lía. Abro la circulación de la palabra a quien quiera hacer comentarios o alguna intervención de algún tipo. Julio, si me permitís, buenas tardes a todos. Gracias por las tres exposiciones que la verdad fueron muy, muy claras y me parece que aportan un muy buen panorama de lo que está pasando en India.
Yo tengo más, no soy especialista en India, digamos, un país que me interesa, que he tenido oportunidad de visitar, eh, pero bueno, tengo más que todo preguntas. Y una, tal vez la principal en cuanto a la política doméstica de India es ante un posible, no lee las noticias casi seguro, triunfo de Modi, además muy, muy contundente, ¿en qué medida y de qué forma se podría profundizar el proyecto de nacionalismo hindú que encarna el BJP y que ataca, digamos, las raíces de la India de Gandhi y de Nehru, ¿no? El proyecto de la India secular? Eh, Hasta ahora ha habido avances considerables. eh, Vi que se reglamentó, por ejemplo, la ley de ciudadanía de 2019. eh, el- Tenemos también el cambio en el estatus del Punjab, de la zona de Cachemira, hace algunos años. Bueno, me gustaría por ahí escuchar alguna consideración respecto a esto, es decir, cuáles son las posibilidades del nacionalismo hindú de avanzar, este proyecto de nacionalismo hindú de avanzar. Y también en cuanto a la política exterior, creo que es claro el posicionamiento de la India en el Indo-Pacífico, cómo se ha ido acercando a Estados Unidos, que le reconoció ya hace algunas décadas su estatus de potencia nuclear y, digamos, la India se ha ido posicionando como un contrapeso a China. Me gustaría también escuchar algún comentario, si es posible, sobre el posicionamiento de la India en otros espacios geopolíticos, incluyendo América Latina, aún teniendo en cuenta que, digamos, el posicionamiento primario, el foco principal de la política exterior de la India está en su región, ¿no? Colegas, seguimos en el orden habitual, ¿les parece? Perfecto. Bueno, entonces yo empiezo. Gracias, Tomás. Eh, Voy a empezar por la segunda pregunta. Tiene más que ver con lo internacional que planteé. Respecto de otros espacios y respecto principalmente de América Latina, India ha tenido algunas políticas orientadas a América Latina de un nivel de alcance medio, uno podría decir, digamos, tímido, de acercamiento a América Latina, más allá de de la diplomacia, ¿no? Clásica, pero no ha tenido políticas contundentes en América Latina. Quizás eh, en cierto sentido o mucho tiene que ver con que su propio posicionamiento en el Indo-Pacífico, Asia-Pacífico, o sea, es sin dudas central, pero está de alguna manera ensombrecido de alguna forma, ¿no? Por la presencia de China en esa misma región. Entonces, su prioridad en política exterior, dada por, en primer lugar, todo su espacio del sur de Asia, luego este asiático como un espacio tradicional de inserción de India, y toda la región luego hacia el oeste de Asia o Medio Oriente, eh, llevó a que su proyección hacia América Latina también fuera muy secundaria. Eh, de todas formas, si nosotros miráramos, y voy a volver a lo económico en realidad porque es una de las áreas que más trabajo la relación con Asia, si miramos, por ejemplo, la participación de India en la balanza comercial o en el comercio exterior de Argentina, y uno puede ver esto también en el caso de países sudamericanos, pero principalmente con Argentina, ves una creciente participación de India como socio comercial, particularmente como destino de las exportaciones argentinas. Y esto muestra una mayor participación relativa en los últimos años y una mayor presencia de India, ¿no? Lo que va a llevar a un mayor posicionamiento político, que es una tradición, por ejemplo, en el caso de la Argentina, donde vos tenés socios comerciales que van creciendo en nuestra agenda, que llevan de luego consigo un crecimiento político. Es muy posible que esto ocurra, pero en el caso latinoamericano, creo que aún hoy tiene un espacio secundario en la política exterior india. Igual creo que Manuel acá puede tener también varias miradas sobre esto.
Bueno, a ver, Sí. de la primera yo ahí tengo una mirada un poco más matizada en qué sentido, aunque me parece que el rasgo hindú de la construcción del Estado de la India no es tan nuevo. O sea, yo eso lo trabajé un poco en mi tesis, la construcción del Estado, y uno si mira los estamentos, digamos, más importantes del Estado indio, siempre fueron principalmente ocupados por upper caste. Entonces, bueno, digamos, sí es verdad que eh, la política, digamos, del Congreso es mucho más secular y fue un intento mucho más secular que lo del BCP. Eh, Ahora, ¿eso cómo evolucionará? Sí, yo entiendo que se van a marcar más los rasgos en ese sentido, y esto también me parece que hay que mirarlo con ojos indios, por así decirlo, en el sentido de que India siempre lo pone como, bueno, fuimos un subcontinente muy fragmentado, colonizado, ocupado, y ahora nos estamos estructurando, ¿sí? Estamos construyendo nuestro Estado y estamos construyendo nuestra proyección hacia el exterior. Cuando la embajada hace un evento y hay danza india y yoga, es un poco el soft power y de la proyección que está haciendo la India y que incluso la diáspora india también promueve. Entonces, eso respecto a eso me parece que obviamente es un tema a observar y la prensa occidental es lo que más marca, ¿no? El tema del nacionalismo étnico. Sobre el Indo-Pacífico y los otros bloques, me parece que sí. Yo estuve ahora en octubre allá y en RI, digamos, es la categoría Indo-Pacífico, o sea, efectivamente India abraza esa categoría porque la pone en el centro. Ahora bien, dicho eso, por ejemplo, en el G20 también India levantó la voz del sur global cuando habló de la transición justa en términos de energía. Y en los BRICS, digamos, acompaña, ¿no? Por así decirlo. Entonces, me parece que por el momento, por la situación, a ver, yo siempre digo, como la suerte geográfica en el mundo de hoy, India tiene margen para jugar al Indo-Pacífico, a los BRICS y al sur global, dependiendo con quién esté hablando y en la plataforma que se posicione. Dicho todo esto, sí me parece que la relación India-Estados Unidos está creciendo muy fuerte. Y en ese marco de crecimiento de la relación India-Estados Unidos, el Indo-Pacífico es el framework principal. Si uno lee el libro de Jaishankar de India Way, y bueno, lo que más habla es del Indo-Pacífico, no habla de los BRICS ni del sur global. Entonces, me parece que la plataforma principal sigue siendo la del Indo-Pacífico. No sé si respondí, pero bueno. Vale, gracias. Bueno, de acuerdo con mis compañeros, extrayendo de ahí, sí, me parece que el tema del Indo-Pacífico es crucial porque determina la jugada del resto del mundo y eso incluye a Argentina, digamos, ser hiperoccidentalista en este momento es anacrónico, ¿no? Digo, nos obliga a nosotros a repensar, me parece a mí, cómo nos posicionamos. Nosotros, digo, hablo de América Latina. En todo caso, una cosa que me parece interesante en la construcción de India en términos internacionales, porque así se muestra, es que yo veo tres estados en los cuales hay, que son estados importantes, grandes, dos de ellos los dos más poblados del planeta, que se construyen de esta manera, que son China, India y Rusia, que se construyen como estados civilizacionales, ¿verdad? Y eso empieza a tener una importancia cada vez mayor eh, que es importante en términos de construcción. Y retomo esto que decía Julio de Bharat, el nombre que en realidad está contemplado en la Constitución desde su origen, junto con India, y esto que decía Manuel, ¿no? Respecto de que muchas veces el discurso para adentro está buscando consolidar un país que ha tenido como uno de los objetivos históricos luchar en contra de la fragmentación. Ustedes no se olviden, por poner un ejemplo, que más allá de los
de los conflictos que yo les estoy mencionando, que tienen que ver con fronteras sociales muy lábiles. Hay un conflicto desde fines de la década del 60 hasta ahora con los comunistas maoístas, que es un conflicto armado y que si bien se ha ido reduciendo, existe todavía, ¿no? Eh, Así que bueno, en principio eso, en grandes coincidencias a nivel internacional. Me parece que también hay un tema que retoma India a nivel internacional en términos de poder blando, que es la cuestión de la discusión acerca de la calidad de vida, que es un terreno que han ido ganando distintos países y le permite a un país chiquito como Bután poner un pie en algún tipo de notoriedad. Digamos, nadie tenía idea de lo que pasaba con Bután hasta que Bután empezó a medir la felicidad nacional en vez de usar el PBI como indicador, ¿no? Y creo que India, en la cantidad de iniciativas que le propone a Naciones Unidas y que tiene que ver con su lema del G20, Vasudhaiva Kutumbaka, el mundo entero como una familia, etcétera, hace un juego muy permanente de un discurso para adentro, pero también para afuera, que es esto, jugar al Estado civilizacional. Nosotros hablamos de esto desde milenios antes de nuestra era, que anteriormente se decía antes de Cristo, que hoy no es políticamente correcto por ser licista en términos de referencia, y se proyecta así. Y el tema interesante a nivel internacional, más allá de los estados en su relación entre sí, es que eso juega transnacionalmente a través de la proyección que tiene India en su diáspora, que es la diáspora más grande del mundo, que Manuel seguramente nos puede contar, que tiene un peso enorme en ser el país que más recibe remesas, pero que además ha construido una relación triangular, país de origen, diáspora, país de residencia, en lugares específicos, como el caso de Estados Unidos, gran capacidad de lobby sobre el Congreso. Cuando hablo de capacidad de lobby, hablo de amigos como Hillary Clinton y el marido, ¿no? No estoy hablando de la voluntad de ir a hablar con algún senador y tal. Y además India tiene una proyección importante en este sentido. Si nosotros vemos fundamentalmente países de gran población de la diáspora india a nivel internacional, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, vamos a ver que hay mucha gente de origen indio cubriendo estructura de gobierno, ¿no? Pongo, por ejemplo, la vicepresidenta de Estados Unidos. Pongo, por ejemplo, el primer ministro Rishi Sunak en el Reino Unido. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando Cameron hace unos años iba por un otro mandato como primer ministro en el Reino Unido, hizo una campaña que incluía lemas en hindi en el Reino Unido. Es decir, esta proyección internacional de la que hablamos tiene que atender mucho al recurso del poder blando, básicamente porque India no tiene el mismo dinero que tiene China. Entonces apela a algo que tenía antes de que se inventara la categoría específica de poder blando, ¿no? Que finalmente concluye, si ustedes quieren, lo discutimos haciendo uso de lo que uno podría decir el poder inteligente dentro de lo que tiene. Gracias. Muchas gracias, Elía. Yo tengo también ganas de hacer alguna pregunta, pero quería saber si alguien más quería tomar el micrófono. Bueno, voy. Rosendo. No se escucha. Bueno, voy. Eh, la primera era, gracias Marita, era sobre India y Pakistán. A mí me llamó la atención la forma en que Modi saludó bueno, la resolución del conflicto en Pakistán en torno a las nuevas autoridades, eh, y también el hecho de que apareciese como medio opacada la cuestión de Pakistán en este contexto. Y la segunda pregunta, vinculada un poco a lo último que decía Lía en su primera exposición, es ¿por qué creen ustedes, esta para la mencionaría, pero para cualquiera de los tres, ¿por qué creen que la prensa occidental está tan crítica con Modi, habida cuenta de que los tres han dicho que India está haciendo bastante equilibrio en este momento en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, ¿no? Y India no pareciera ser uno de los países eh,
que están llamados a ser problema para el eje occidental y sin embargo últimamente están siendo implacables con Modi, los periodistas de Economist y otros medios. ¿Puedo decir una cosa cortita? En ese sentido, si no lo vieron, les aconsejo mirar el informe de Pew 2023, que hay un informe especial sobre India, de la visión de India en 23 países. Y un poco muestra esto que está diciendo Julio, muestra que, si no me acuerdo mal, desde el 2008 viene cayendo en toda Europa y muestran país por país mucho la imagen de India. En el caso de Latinoamérica, incluye siempre ese estudio nada más que México, Brasil y Argentina, pero en Argentina hay un desconocimiento muy, muy grande y en los que conocen hay una actitud más bien crítica, o sea que ahí también hay material sobre América Latina. Y también sobre India, ellos mismos, cómo se ven a sí mismos, que coincide con lo que ustedes dicen, o sea, como que ven que tienen más influencia en el mundo, están muy a favor de Modi. Las encuestas, por lo menos todas las que vi, muestran un claro triunfo o vaticinan un claro triunfo de BGP, pero ahí hay mucha información que me parece útil. No sé si vamos en el mismo orden o no, o quieren que... Sí, adelante, Florencia, como... Voy a ser rápida, yo había avisado que 19:30 tengo que irme, o 19:28 porque tengo que entrar a una clase a las 19:30. Voy a ir con la segunda parte de tu pregunta, Julio, aunque claramente no puedo responder de forma inequívoca, ¿no? Porque The Economist ha tenido una política de publicación realmente muy dura hacia Modi, y que lo ha llamado hasta chauvinista, lo ha comparado con Donald Trump. Uno podría pensar, eh, pensando en este posicionamiento de algunos de los medios occidentales, que esto pueda tener que ver con no solo con la política doméstica, que tildada de populismo, llevada a la, de alguna forma, simplista comparación con otros jefes de Estado que han aplicado una política que se caracterizó por el populismo. The Economist es muy crítico de Donald Trump también, entonces de alguna manera está sentando una posición en ese sentido. Eh, pero también pensando la política exterior, en este caso, llevándole un plano muy, muy selecto, ¿no? Recortado, eh, la política exterior de Modi, no ha- más allá de que ha sido de un acercamiento con los Estados Unidos, pero principalmente propiciado, acá conversar también, pero propiciado mucho por el acercamiento de Estados Unidos y la búsqueda de un lugar estratégico en el Indo-Pacífico, la definición del Indo-Pacífico como un espacio, poner a India en el centro y a partir de ahí fortalecer la alianza con India, eh, pero no necesariamente por una actitud de política exterior de búsqueda desde India, ¿no? Esto por un lado. Y la respuesta de India hoy de mantener, y de estos últimos años, de mantener un balance, digamos, una relación de, como había dicho al inicio, de equilibrio, de buscar no alterar el vínculo con China, no llevarlo a un límite de quiebre, ¿no? Este es una de las prioridades también de la política exterior de la India. Y tampoco hacerlo con Rusia puede estar generando una respuesta de diferentes sectores de política y prensa occidental. Creo yo, es una hipótesis. Sí, Sí, yo también Manuel. voy por la segunda y le dejo la primera lía. Eh, no, a ver, sí me parece que, digamos, en términos así occidentales, Moody es un populista y en ese sentido sí, la línea de The Economist se explica un poco
por ahí, y siempre, digamos, recordemos que India, bueno, compra centrales nucleares y, y petróleo a Rusia. Las compras de petróleo ruso crecieron muy fuerte durante toda la pandemia. Eso fue un motivo en donde, digamos, Jaishankar iba a Estados Unidos, Blinken, digamos, estuvo sujeta a presión. La neutralidad india con Rusia no es que no estuvo sujeta a presión. Y me parece que a veces, digamos, también un poco las noticias de Estados Unidos juegan en ese sentido. Cuando quieren presionarlo un poco a Moody, le sacan tres tapas en términos de los derechos individuales. Eh, no sé, eso es una interpretación tal vez un poco personal. Eh, Así que eso, ahora, al mismo tiempo, cuando Moody va a los Estados Unidos o cuando va a Francia, es recibido con toda la pompa. La visita que tuvo con Macron estuvo 3 días casi que eh, conviviendo con Macron. Eh, entonces, si uno se fija los documentos de política externa de UK, Francia, eh, Alemania, todos, digamos, todos adoptaron el framework del Indo-Pacífico y posicionan a India como, digamos, el actor ahí. Entonces, si bien, digamos, la imagen y demás, me parece que en el mundo occidental los líderes como que ven a India como un actor clave para balancear a China. Me parece que ese es lo que más pesa. Julio, sos tan amable de recordarme la primera pregunta porque me enganché con la respuesta de los compañeros. Ya voy por la segunda, ¿no? Sobre India y Pakistán y sobre todo sobre si acaso Modi hoy tiene capacidad de tener influencia en Pakistán que no tenían antes, ¿no? Que no tiene el propio Modi antes, ¿no? Dale, gracias. Bueno, voy por la segunda. De acuerdo con Flor y con Manolo. Sí, me parece que cuando uno como país tiene la intención de entrar a jugar a otra liga, que es la intención de India, porque India es una potencia media, digamos, que tenga otras ambiciones, eso es otra historia, pero me parece que cuando uno entra a tener interés en jugar en otra liga, por así decirlo, y perdón por la expresión, también es cierto que te enfrentas a ciertos mecanismos regulatorios, por así decirlo, diferentes, ¿no es cierto? Eh, Esto que mencionaba Manuel, digamos, molestó mucho lo de la compra de crudo a Rusia. Entonces, eso implicó que en conferencias con otras autoridades, conferencias ante la prensa, con otras autoridades en viajes a Estados Unidos y tal, siempre llegara la pregunta respecto de eso. Y me parece que hay una cosa que sí puede molestar mucho de India en particular. India es un país que se proyecta el diálogo con Occidente tomando de Occidente lo que le parece valioso, pero no quiere occidentalizarse, ¿no? Y acá retomo un poco parte de la crisis del Partido del Congreso y por qué no logran generar otra vez un espacio político de interés. Digamos, una cosa muy impresionante que ha hecho Modi, muy inteligentemente, es apoyarse en una identidad india. Claro que podemos discutir toda la vida el contenido de eso con semejante diversidad. Pero él, por ejemplo, cuando va a Naciones Unidas, en general hace un discurso en hindi. Lo puede hacer en inglés perfectamente porque el inglés es el idioma universitario en la India, pero él elige hacerlo en hindi, ¿no? Digo, me parece que la India es un país que en términos de diálogo con Occidente se plantea desde una especificidad que no resigna. Y eso puede ser muy molesto, aunque pensemos que no, en un espacio etnocéntrico de la prensa internacional, sobre todo de Occidente, que a veces tiene una mirada sobre India. Yo no digo que no sea justificado cuestionar problemas de derechos humanos y tal, pero a veces hay como una mirada casi de festival de exotismo respecto de algunas cosas, ¿no? Porque me molestan estas cosas de Modi, pero no me molestan otras cosas de Hungría, pero no me molestaron durante mucho tiempo determinadas cosas que permitía en Afganistán cuando Estados Unidos estaba ocupando y los aliados eran tan malos como los talibanes, etcétera, etcétera. Y eso no lo decía nadie. Entonces me parece que la prensa internacional por momentos aparece, por un lado, con una curiosidad enorme que es el horror frente a las castas que no existen solo en India, y entonces lo ven como algo anacrónico y
insisto, hay mucho de eso ahí, pero por otro lado aparece también como una cuestión disciplinadora, ¿no? Bueno, vos le comprás petróleo a Rusia, entonces claramente vas a tener distintos medios que van a estar tratando de regularte respecto de eso. Lo que pasa es que lo que sí logró la gestión de Modi es construir una enunciación propia muy fuerte. Si uno ve el desempeño de Jaishankar frente a este tipo de cosas, el nivel de demanda que tiene el canciller indio en los escenarios internacionales para escuchar su palabra, me parece que ahí lograron construir un espacio de enunciación que es ir por el camino por donde el BJP se propone en términos de construcción nacional. Y con respecto a Pakistán, me parece que hay una situación terrible que es la siguiente. En el primer gobierno de Modi, en el 2014, intentó con quien era en ese momento el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, un acercamiento, ¿no? Un acercamiento que continuaba, digamos, el primer gobierno del BJP exitoso, que es el que hace la diferencia con Estados Unidos en su relación, la bomba atómica, etcétera, que es el gobierno de fines de la década del 90 de Atal Bihari Vajpayee. Em, Ese encuentro que intentó Modi con Nawaz Sharif resultó mal. ¿Por qué? Porque no le gustó al ejército, a las Fuerzas Armadas pakistaníes, que son un actor crucial en lo que es la gobernabilidad de Pakistán, ¿no? De hecho, si ustedes ven lo que pasó en en las últimas elecciones, hemos llegado a la enormidad de que apareció un funcionario electoral admitiendo que habían hecho un fraude. Apareció en televisión eso, ¿no? Digo, entonces, me parece que esa gestión fallida juega otra vez sobre una ambivalencia sobre la que pivotea Modi. Por un lado, intentar construir al Islam como algo ajeno a la India, algo que no ha surgido en la India, igual que el cristianismo, por ejemplo. Y por otro lado, decir, bueno, pero yo intento tener una buena relación con Pakistán. Lo que pasa es que ellos nos hacen un atentado, nos hacen una serie de atentados, digamos, si hay algo que ha hecho Estados Unidos, es ayudar a India a construir a ese Pakistán Estado terrorista denunciado internacionalmente, sumando, digamos, algunos personajes al interior de Pakistán a la lista de estos personajes considerados terroristas. Entonces, me parece que Pakistán hoy es un estado que tiene un riesgo de fragmentación muy importante, tiene muchos problemas internos que resolver. Creo en lo personal que la gestión no va a buscar tener necesariamente un enfrentamiento con India, salvo que le hable al público de adentro y quiera construir desde ahí. Pero en realidad esto que vos traes respecto de Pakistán, que el problema que le agrega es que tiene la bomba atómica, igual que India, eh, es que en realidad India se construye regionalmente con muchos conflictos. Eso de ser percibido como el más grande y el más fuerte y muchas veces injusto, ha sido contestado con problemas con Sri Lanka, con una campaña ahora después de ganar Sheikh Hasina en Bangladesh, etcétera, etcétera. En Nepal con los comunistas hay mucho ruido, pero como tienen tanto miedo que los avance China, finalmente terminan volviendo a arreglar. Yo diría que por ahora Bután y Maldivas son los únicos dos lugares de alrededor de India que han zafado, por así decirlo, de estar en un espacio de tensión permanente con India durante el año pasado y este. Pero nunca es tarde, ¿verdad? O sea que me parece que no es solo Pakistán. No creo que Modi tenga una especial calidez de su figura para Pakistán, pero sí tengo que decir que el ex primer ministro de Pakistán, que ahora está preso, se pasaba diciendo que él quería ser un primer ministro como Modi, que defendía profundamente el interés nacional, etcétera, etcétera. Julio, ¿me permitís un breve comentario? Sí, obvio. Bueno, el Economist. La reunión pasada del instituto analizamos el ranking del Economist sobre calidad democrática. ¿De acuerdo? Democracia perfecta, democracia imperfecta, régimen híbrido, autoritarismo. Yo lo planteé exactamente el tema. ¿Dónde está la India? Está en el segundo. Está en democracia imperfecta. Mejor que Argentina, mejor que Brasil, mejor que Colombia.
en la calificación del economía, discutible como toda calificación, pero que me permite un insumo de análisis importante. Más abajo, Indonesia, por los tres de América del Sur están entre India, a la cual el mismo Economist considera que califica como que su calidad democrática es superior a Argentina, Brasil y Colombia. Indonesia viene abajo de ellos tres, pero la misma calificación de democracia imperfecta. Este es un punto para mí central, yo lo vengo planteando. ¿Cuál es el tema? La supervivencia de la democracia como sistema político dominante del mundo depende del Asia. India en primer lugar, Indonesia en segundo, lugar. Eso me parece muy importante. Segundo, querría agregar un punto de la coyuntura, pero que, a ver, mi opinión, India tiene un proyecto de potencia global, que con la lógica prudencia o con el equilibrio que tiene, lo va jugando con prudencia. Y acá hay un pequeño hecho en la Argentina, que a mi juicio lo demostraron claramente, ¿no es cierto? Aunque no ha sido esos temas que son transparentes, pero no son visibles. No es que esté escondido, pero bueno, yo diría la jugada más importante de la administración Milei con Estados Unidos ha sido la compra de los aviones F-16. Hoy venimos, ¿no es cierto? Un tema de segundo nivel en la política global, pero que Washington le dio prioridad uno. Y en realidad la India también le dio prioridad en los bienes escasos. Y asistimos a una competencia geopolítica entre Estados Unidos ¿no es cierto? y China por quién le vendía los aviones caza a la Argentina. Bueno, en el medio, India fue el tercer competidor, con su casa que se llama Texas. La opción sensata para Argentina es comprar el avión indio, que además, con su equilibrio, los indios lo venden, ¿no es cierto?, con armamento ruso o israelí de acuerdo a lo que pide el cliente. Es decir, si el cliente quiere tener, ¿no es cierto?, un sesgo más pro-occidental, elige el armamento israelí. Si en cambio quiere tener un sesgo, ¿no es cierto?, más, diríamos, menos en la otra dirección, le vende el armamento ruso. Ahora, a ver, en el análisis técnico objetivo, de Argentina debe haber comprado el indio. Técnico objetivo, porque es más moderno, porque es mucho más fácil acceder a los repuestos, porque por una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Puede dar mayor independencia, porque en alguna vez evita definirse en la puja entre Estados Unidos y China. Estados Unidos podía hacer, no compren el chino. Ahora, ya no compren el indio, ahí, ¿saben por qué? El objetivo era que no entrara el chino, no que no entrara el indio. Pero yo creo que digo, en un tema menor, pero en la Argentina no tan menor, pero ese punto. Y en ese tema yo lo vi, ¿no es cierto?, a India jugando un papel de un país que se proyecta como potencia global, aunque no lo conoce, el interés de India. Claro, y a India, ¿por qué le importaba? Porque Argentina va a ser el primer país que comprara ese avión que para la India tiene que ver con su rol de potencia militar global. Y por eso India pujó, porque para ellos era muy importante que un país como la Argentina, un país mediano, digamos, le comprara su avión. Nada más. Muchas gracias, Rosendo. No sé quién más quiere tomar el micrófono. Bueno, ya estamos medio en hora de ir terminando, ¿no? No sé. Bueno.
Si nadie más quiere hacer ninguna contribución, creo que podemos cerrar la sesión. Rosendo, no sé si quiere Sí, 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 yo quiero, decir algo déjame. más. Ah, Este tema realmente me interesa mucho, ¿no es cierto? Yo creo que primero, es decir, sur global, BRICS, Asia, pero evidentemente, habló las tres potencias civilizatorias. El concepto, es un concepto muy, muy importante, yo diría, ¿no es cierto? Esto está también. Ahora, del otro lado hay una cuestión, como planteaba, ¿no es cierto? Manuel, el concepto, ¿no es cierto?, del nacionalismo hindú, que por un lado tiene a ver, un significado cultural, multicultural, pero por otro lado, y acá viene la cosa, es decir, como creo que lo había mencionado, ¿no es cierto?, Sol, el tema en Occidente, para muchos, Modi es otro Trump. Modi es otro Trump. Modi es otro sí. Modi es otro Putin. ¿No es cierto? Hay una generalización que no advierte matices, diferencias, significados, situaciones, geografía, geopolítica, geoeconomía en este punto. Ahora, quiero marcar un tema. Para mí, mi hipótesis o mi tesis es que India va a llegar al 2040 siendo tercera potencia global. ¿Qué quiero decir con potencia global? Primera población del mundo. Yo la gran población, a diferencia de mi juventud, es ventaja, no desventaja, por todo el cambio demográfico. Primer punto. Segundo punto, es el quinto PIB habiendo superado a Francia y el Reino Unido. Esto no es un tema tan menor. Es cuantitativo en economía, pero culturalmente, desde el punto de vista histórico-cultural, que el PIB de la India sea superior al Reino Unido, de un no profundo. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a la India pasar el PBI de Alemania y de Japón? 10 años, 12 años, 15 años, 14 años, 20 años. Bueno, ese es el punto. Es cuantitativo. Población población, por la economía en este turno. Como dijimos, la democracia más grande del mundo. Eso, por las tendencias demográficas, se va a acentuar. Ya estamos en un momento, en India vota más gente con todo Occidente junto. Entiendo por Occidente, Europa más la India. Manuel dio la cifra, cerca de 1.000 millones de personas. ¿Cuánta gente vota en Estados Unidos, Europa, junta? Mucho menos, desde el punto. Bueno, y esto es muy importante. Ahora, la carrera nuclear. La carrera nuclear para la India es muy importante ese proyecto. Hoy es el cuarto país en la carrera, que la carrera, perdón, nuclear, espacial, espacial. En la carrera espacial, India es el cuarto país hoy, con posibilidades de acá al 2040 de pasar a Rusia, porque Rusia está teniendo la medida que se ha concentrado en el esfuerzo bélico de la guerra, ha perdido posicionamiento en la carrera espacial. Y acá aparece una característica de la India, la eficiencia de su proyecto espacial. Muchísimo más barato que los occidentales, mucho más barato que los occidentales, pero con creciente éxito desde el punto de vista. Bueno, podríamos sacar otra serie de cuestiones, pero a mi juicio va, y está, ¿no es cierto?, el equilibrio, neutralidad, y como son, a ver, palabras o conceptos que son distintos, pero en algunas están vinculados. Una potencia que se proyecte, ¿no es cierto?, como equilibrio y neutral, es decir, le da al poder duro cierto ropaje de poder blando, de este punto de vista, ¿no es cierto? Yo insisto, para mí es muy importante, si yo determinara la política exterior argentina, mi objetivo, mi aliado en largo plazo,
yo miro el mundo al 240, al 250, el tema es India. ¿No es cierto? La Argentina, y este es un punto que yo creo que en la Argentina, yo cuando planteo el tema de la democracia en India, siempre sale alguno que dice, ¿cómo puede usted decir democracia a un país que tiene castas? Es lo que me cuenta, bueno, es muy sencillo. La democracia es una persona, un voto, no qué casta o cuánto dinero tiene. Sí, sí, democracia que es una persona, un voto, o sea, no el voto calificado. Bueno, la casta es un problema, me parece a mí, más bien de tipo cultural. La desigualdad es en la India como el resto del mundo. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos. Hemos tenido 3 aportes realmente muy consistentes, muy valiosos para entender un tema que, nuevamente, la India creo que la Argentina, como yo dije respecto a la puja por el avión, ¿no es cierto? Son temas que son transparentes, pero no son visibles. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias, Manuel. Y muchas gracias, Sol. Y muchas gracias a todos ustedes por compartir la reunión y por sus generosos aportes. Muchas Muchas gracias a gracias, Lía. ustedes. Cerramos acá. Gracias. Buenas Gracias, tardes. un placer. Manuel. Lía, gracias.